Bendiciones, bendiciones, amados hermanos, pueblo de Dios, que el Señor le bendiga donde usted se encuentre. En este momento sea el Señor con usted, haciendo, obrando, abriendo puertas, cerrando caminos que no son para usted y que el enemigo ha tendido una trampa en contra suyo. Que el Señor lo libre, que el Señor lo guarde y lo aparte en el nombre de Jesús. Hoy tendremos un tiempo especial, tendremos un tiempo de gozo, un tiempo donde nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar y vamos a aprender de la palabra del Señor. Un tiempo precioso en el Señor, en el cual usted y yo vamos a salir de mucho embrojo, de mucha confusión, de mucha mentira, y vamos a disfrutar este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a dirigirnos en oración al Padre, dándole gracias por este espacio en el bendito nombre de nuestro Señor. Señor y Dios que estás en los cielos, hoy venimos delante de su presencia, Padre amado, a darle gracias por este tiempo hermoso que nos permite, este privilegio, Señor, hasta donde se pueda escuchar las ondas de este sonido, Señor. Sea usted obrando, Señor. Sea usted convenciendo el corazón, Señor. Sea usted tratando en la mente, Señor, de quienes escuchen esta palabra en esta noche, Señor, en esta noche hermosa que usted nos está permitiendo poder compartir su palabra este día 20 de abril del año 2025. Honramos su nombre, Señor. Y le agradecemos por todo, Señor, por todo, Señor. Porque qué bueno, cuán bueno ha sido con nosotros, Señor. En sus manos, Señor, ponemos y dedicamos este tiempo y aquellos que van a escuchar esta palabra a través de este sonido, Señor, en todo nuestro país, Honduras, Señor, en nuestra nación, Señor, y fuera de las fronteras de nuestra nación, Señor. Yo bendigo a aquel, Señor, que dedique el tiempo para escuchar esta palabra, Señor, que sea redarguido, Señor, que sea instruido, Señor, por su bendito Espíritu, Señor amado, y que pueda alumbrarle la luz suya para que pueda salir del estancamiento, para que pueda salir de la oscuridad, del error, para que pueda salir de toda duda, para que pueda salir del lugar donde se encuentra hoy. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor amado, pueda ser libre aquel que escuche este tesoro, Señor, aquel que disponga el tiempo para escucharlo, Señor, esta enseñanza, que pueda ser libre, Señor, de todo estancamiento en el que hoy está enfrascado, en el nombre de Jesús. Sea usted obrando milagros sobrenaturales en las finanzas. Sea usted obrando milagros creativos, Señor, en el organismo, en el cuerpo, en el templo de mis hermanos, Señor, en esos órganos, en el nombre de Jesús, oh Dios amado. Desecho todo diagnóstico médico en el nombre de Jesús. Lo dejo inoperante toda palabra que salió de la boca de un médico en contra de mis hermanos en el nombre de Jesús. Ahora mismo cae a tierra sin retorno en el nombre de Jesús y quede inoperante, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Que haya libertad, Señor, a los que se sienten cautivos, a los que están deprimidos, Señor, a los que tienen depresión, a los que se sienten solos, Señor. Llegue para libertarlos, Señor, a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Sea usted, Señor, libertando las almas, Padre. Sea usted, Espíritu Santo de Dios, el que pueda llegar a esas mentes y a esos corazones y convencerlos. En el nombre de Jesús, bendiga a su pueblo amado, Padre. Bendiga a su pueblo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor, ¿verdad?, por el tiempo que nos permite poder dirigirnos a través de la palabra, a través de la enseñanza, ¿verdad?, en este día 20 de abril. Ya casi, ya vamos adentro, hermanos. Dios ha sido fiel, ha sido bueno, y hemos tenido un tiempo de pesaje hermoso, un tiempo precioso,
un tiempo honorable, podríamos decirlo, donde el Señor nos ha permitido compartir su mesa para poder tener ese tiempo precioso que realmente ha marcado nuestras vidas para bien y que ha cambiado la perspectiva que nosotros teníamos, la perspectiva que teníamos de muchas cosas y opiniones en cuanto a muchos temas. Dios ha cambiado en este tiempo, y no con palabras, sino que con hecho, hermano. Ha sido un tiempo hermoso, una semana preciosa, una semana de gloria, una semana de milagros, una semana de promesas, una semana en la que pudimos ver la mano del Señor ante los ataques del enemigo. Pero pudimos ver al Señor obrar, defendernos, apartarnos, guardarnos, cubrirnos, hablarnos. Pudimos ver al Señor teniendo ese cuidado con cada uno de nosotros. Por eso hoy bendecimos su nombre. Y antes de iniciar este tema, pues vamos a escuchar unas palabras de mi hija, de Beni Centeno. Ella quiere compartir unas palabras con cada uno de nosotros y pues el tiempo es suyo. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sé, no importa la hora que nos estén escuchando, bendiciones y sean bienvenidos a este ministerio, a esta casa de Dios. Y yo quiero hablarles sobre lo que viví yo como hija, como persona, durante toda esta semana. Yo quiero decirles de que en esta semana, como ya saben, celebramos Pesaj. Y en esta semana nosotros no podemos comer pan con levadura. Ya sabemos todos el contexto de este hecho. No, ya sabemos que se debe a que los hebreos salieron de Egipto tan apresurados que no les dio tiempo de que la masa leudara, y la masa sí la tuvieron que comer en el desierto. Y Dios consagró este momento, este tiempo, como una fiesta, y lo consagró como un estatuto perpetuo. Y este tiempo es durante una semana. Son 7 días en los que no podemos comer pan con levadura. No podemos comer pan dulces, panes blancos, cualquier tipo de pan que tenga levadura, ni galletas tampoco. Solamente un pan sin levadura llamado matzah, que solo lleva agua, harina y un poquito de sal. Y tiene que hacerse rápido, en menos de 20 minutos, porque 20 minutos es el tiempo que se tarda la harina en leudar. Y esto es lo único que podemos comer durante toda una semana. Comenzamos el viernes de la semana pasada y lo finalizamos el día de ayer. Entre el día de ayer y hoy. No, empezamos el sábado. El sábado. El sábado. Bueno, entonces sí, vendríamos terminando entre el día de ayer y hoy, más o menos. Bueno, ya a esta hora ya terminamos la fiesta, gracias a Dios. Exacto. Y en esta fiesta, pues pasan muchas cosas. En esta fiesta, ¿qué representa la levadura? El pecado. En esta fiesta nosotros no solo no podemos comer pan, no solo tenemos que sacar la levadura natural del cuerpo, sino que tenemos que limpiar la casa, tenemos que sacar toda la suciedad de nuestros corazones, de nuestra mente y también de nuestras casas. Es una fiesta en la que tenemos que limpiar cada cuarto, cada rincón de la casa natural donde vivimos. Si usted tiene telarañas en las paredes, si tiene basurita en el cuarto, si tiene las ventanas sucias o un traste ahí, tiene que limpiarlo, tiene que sacarlo antes del día que comienza la fiesta. En esta fecha, en estos tiempos, también el primer día tenemos que marcar las puertas de nuestra casa con aceite. Los hebreos lo hicieron con sangre, pero nosotros en la actualidad no podemos hacer eso, porque nos tacharían de locos y habría problemas. Pero podemos hacerlo con aceite. Marcar los lados, ambos lados de la puerta y la parte de arriba con aceite de nuestra casa y de nuestras habitaciones. Amén. Y esto ya sabemos qué representa o por qué se hace. Y en esta fiesta yo quiero decir que
en esta fiesta nosotros podemos ver grandes milagros. Amén. Y nosotros lo vimos. En nosotras como familia nosotros pudimos ver eso. Y gracias a Dios, Él siempre está con nosotras, Él siempre hace, Él siempre obra. Amén. Aun cuando nosotros sentimos que no es así, Él ahí está con nosotros. Amén. Y puedo decir que fue una semana y un tiempo lleno de bendición. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Realmente que tuvimos un tiempo hermoso y pues bendito sea el Señor porque como tú lo decías, tuvimos un tiempo hermoso y muchas veces podemos pensar que el Señor no está, que Él se apartó, que se fue, que nos dejó solos, pero eso es una mentira del enemigo, porque el Señor siempre permanece y cuando más solos nosotros pensamos que estamos, es cuando más acompañados y acobijados por su presencia nosotros estamos. Y fue un tiempo precioso en el que nos hemos podido gozar todos los días, cada uno de los días. Hemos podido ver cómo el Señor sacó a luz cosas que estaban allí en secreto o que se creía que estaban en secreto. Ajá, dígame. Y otra cosa que quería decir es que así como podemos ver bendición en esta semana y provisión y la mano de Dios con nosotros, también podemos ver levantamiento de parte del enemigo. Amén. Aún en las cosas más sencillas siempre va a haber algo que le va a molestar que nosotros hagamos, y más si es algo que tiene que ver con el Señor. Amén, amén, amén. Es cierto, pudimos ver una semana de mucho levantamiento, como siempre. Yo creo que todo hijo de Dios que permanece en la presencia del Padre vive a diario ataque del enemigo, vive a diario, ¿verdad? Recibe esos ataques dirigidos del enemigo, esos levantamientos, pero bendito, bendito, bendito sea el Señor, que Él está con nosotros y que nos ayuda a sobrellevar cualquiera que sea la situación que por la que estemos pasando. Él nos ayuda a sobrellevarla. Y ha sido un tiempo precioso donde, lejos de llorar por los ataques del enemigo, lejos de llorar por el quebrantamiento, lejos de sentirnos atribulados por las situaciones, por las adversidades, nos hemos podido gozar. Porque cuando nos centramos en ver lo que Dios hace, aún en las pequeñas cosas, cuando vemos al Señor, entonces podemos gozarnos y podemos ver la gloria del Señor. Aún en esas pequeñas cosas podemos ver la gloria del Señor, la gloria del Padre. Cuando nuestro corazón está firme con el Señor, aún en medio de la adversidad, en medio de esas circunstancias que decimos, oh, ya no puedo, Señor, oh, ya no, hoy sí, ya no, Señor, hoy perdóname, pero hasta aquí llegué, ya no puedo. Es una mentira del enemigo, porque es cuando más impulso el Espíritu Santo nos da para poder levantarnos y seguir adelante. Y gloria sea el Señor por los tiempos de adversidad, por los tiempos de proceso, porque ciertamente lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y no recuerdo con quién hablábamos. Esta palabra se encuentra en Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, hermano, qué poderoso. Juan 16:33. Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. Nosotros no vamos a tener paz en el mundo, ni en el hermano, ni en el hijo, ni en el padre, ni en el esposo, ni en el primo, ni en el jefe, en ninguna cosa, en el trabajo, en el lugar, en la playa, en el pueblo, en ningún lugar, ni en nadie. Nosotros vamos a tener paz. La paz la vamos a tener en el Señor. Y nos dice en su palabra, que no temamos porque Él ha vencido. Él ha vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones. Obviamente vamos a tener aflicciones. Vamos a ser probados como siervos, como soldados de Cristo. Pero no vamos a estar solos.
Esa es la diferencia de pelear una batalla solos a pelear una batalla de su mano, sabiendo que no nos vamos a mover si la presencia de Él no va delante de nosotros, que vamos a tener temor de dar siquiera un paso, porque no, si Él no va con nosotros, nosotros no nos vamos a mover. Entonces podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor, y poder sentirnos victoriosos de cada prueba de la que salimos. Y el mundo nos podrá criticar, y el mundo podrá levantarse en contra nuestra usando a personas que amamos. Estoy hablando de nuestra propia familia. Y el mundo se podrá levantar usándolos como instrumentos suyos para herir, para destruir, para lastimarnos. Y ahí es donde somos probados. ¿En quién tenemos paz? ¿En quién hemos tenido nuestra vista, nuestra mirada? ¿En quién está puesta? Su mirada y la mía. ¿Está puesta en el Señor? ¿O en quién está puesta? Porque cuando los ataques vienen de la boca de gente que amamos, eso duele. Pero el Señor va capacitando. Y como el enemigo sigue usando a las personas que amamos, porque no se paran en el Señor, porque no se paran en la brecha, porque no tienen un fundamento, van a seguir siendo utilizados por el enemigo como sus instrumentos. Y usted tiene que aprender a discernir los tiempos. Ya no le puede afectar que venga un ataque de parte de la gente que usted ama. Ya eso a usted ya no le afecta. Ya eso es una prueba superada. Ahora vamos por otro nivel. Vamos a algo mayor. Ya no me afecta que vengan dardos y que vengan ataques del enemigo a través de la gente que yo amo. Ahora vamos a otro nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel, Señor? Y el Señor nos empieza a pasar a otro nivel. Y vamos a otro nivel. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros no podemos estar estancados toda la vida en lo mismo. Mas ciertamente, hermano, yo te digo, en eso que hoy estás luchando, en eso, ¿cuál es tu prueba hoy? En esa circunstancia, allí es donde Dios se va a glorificar en tu vida y te va a levantar y va a honrarte en ese lugar donde el enemigo te ha querido destruir y donde te ha deshonrado. Allí es donde Dios te va a honrar. Allí es donde Dios te va a levantar. Y no le pidas al Señor, apárteme de mis enemigos. No, porque la palabra de Dios dice, aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Él prepara todo el escenario para aquellos que nos han vituperado y aquellos que nos han escarnecido puedan ser los que presencien la obra de Dios en nuestra vida. Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y no solo hace eso el Señor. Mire, dígale esto al Señor todos los días en la mañana y va a ver qué poderoso lo que va a pasar, lo que va a suceder en su vida. Va a ser algo glorioso. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mire, hermano, qué tremendo. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. Rebosa, o sea que no está llena. Rebosa esa copa. Adereza mesa delante de mí, delante de usted, hermano, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Ni siquiera hemos empezado, está solamente en la introducción. Pero bendito sea el Señor por lo que Él tiene reservado para cada uno, porque para alguien esta palabra está siendo dirigida. Recibe de parte del cielo, recibe ese consuelo y ese aliento, amado hermano, amada hermana, que necesitas hoy. Te sientes atribulado porque no sabes cómo va a empezar tu semana.
porque no sabes de dónde vas a sacar para cubrir las necesidades de la semana, la merienda de los niños, la escuela de los niños, el colegio de los muchachos, la universidad de los muchachos, el pasaje, los alimentos. No sabes lo que va a suceder, el combustible para el vehículo. Tú no sabes cómo te vas a movilizar, pero yo te quiero decir, deposita tu confianza en el Señor y Él hará la obra en tu vida. Y Él hará milagros sobrenaturales. Háblale a las circunstancias y preséntaselas al Señor. Y dile qué es lo que te agobia. Preséntale esas cartas que te agobian al Señor. Y Él hará en tu vida un milagro poderoso. Dile, Señor, ponga fruto en mi vientre, Señor. Dóteme, deme esa felicidad que usted le dio a Sara. Cuando esta mujer dijo, todos los que sepan esto que ha sucedido conmigo van a reír conmigo, porque esta mujer ya era vieja y Dios le concedió el milagro de poder procrear un hijo, el hijo de la promesa de nuestros ancestros. Padre amado, hasta allí donde hay esterilidad en el vientre, ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos que hay fruto, que usted pone fruto en esos vientres en el nombre de Jesús, que usted empieza a bendecir esos úteros, esa matriz, esos ovarios en el nombre de Jesús. Usted empieza a dotar en el nombre de Jesús con fertilidad, Señor, y todo lo que estaba muerto ahora mismo empieza a resucitar en el nombre de Jesús, como aquellas aguas eran estériles y empezaron a ser fértiles cuando el profeta declaró la palabra en Segunda de Reyes 2:19. Ahora mismo en el nombre de Jesús declaro en el nombre de Jesús que hay fertilidad en los vientres, que hay fertilidad en los vientres, que hay fertilidad allí donde tú te han dicho y el diagnóstico médico es que no vas a tener hijos, que no vas a volver a ser mamá. Ahora rompemos en el nombre de Jesús todo diagnóstico médico y lo declaramos hecho ceniza, reducido a nada en el nombre de Jesús, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba seco, todo lo que estaba muerto, sin vida en tu vida, ahora mismo vuelve a la vida, recobra vida en el nombre de Jesús y una vida en abundancia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, allí donde no hay, Señor, pan en la mesa, donde la artesa de amasar y la alacena están vacías, mande ángeles ahora mismo. Envío ángeles encargados de la alacena, encargados de la provisión de la casa, encargados de las provisiones de las vidas de mis hermanos ahora mismo en el nombre de Jesús. Lleven la provisión a estos hogares donde no hay pan en su mesa, donde no hay fruto en su alacena, donde no hay nada, Señor, en la artesa de amasar. Lleve provisión. Y te van a tocar la puerta, van a ser cuervos, pero es Dios que los manda para darte de comer, para alimentarte, para alimentar tu casa, y te van a tocar la puerta a quien menos tú te lo esperas, pero es el Señor obrando y haciendo. Padre, bendiga al que siembra tanto como el que está recibiendo o el que va a recibir. Señor, prepare ambos terrenos, que sea para gloria y honra suya, Señor, en el nombre de Jesús. Mire a aquellos, Señor, que están esperando un milagro en su salud, que están esperando un milagro en su salud, sea usted su provisión. Ahora mismo ordeno a los organismos, al cuerpo humano, para que se regeneren en el nombre de Jesús. Doy la orden en el nombre de Jesús que todos los cuerpos que están esperando un milagro creativo en órganos de su cuerpo, ahora mismo el cuerpo empieza él mismo a regenerarse en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, renueve las mentes, renueve los corazones. En el nombre de Jesús, Señor amado, sea usted obrando poderosamente en este tiempo, Señor, en estos que están escuchando, en estos que están escuchando su palabra, en estos que dedican un tiempo para escuchar su palabra. Llénelos, Espíritu Santo, llene su copa, Padre, llene su casa, llene su alacena, llene sus cuentas, Señor, haga milagros creativos, Señor, mande ángeles encargados de finanzas a esas
cuentas de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, que esos ceros aumenten, 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 aumenten. En el nombre de Jesús, que esas cifras aumenten, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amado. Amado Dios, haga obra, haga milagros, haga, Señor, sorpresa para los que están escuchando esta palabra, Señor. Manifiéstese poderosamente, Señor, en aquellos que han sembrado. Y como le decía Nehemías, cada cosa que hacía por el bien de su pueblo, cuando fue a levantar los muros de aquella nación hermosa, Jerusalén, cada vez que hacía algo y le decía: Señor, no te olvides del bien que he hecho a tu pueblo. Hoy, amado Dios, le pido en el nombre de Jesús que mire a aquellos que se van a despojar y van a sembrar, Señor. No olvide el bien que están haciendo a su pueblo, Señor. Y aquellos que van a recibir, Padre, no permita que olviden el bien que usted les ha hecho y que han recibido, Señor. No permita que la ingratitud, Señor, llene sus corazones y posteriormente vivan una vida de miseria por no haber albergado la gratitud delante de usted, Señor. Bendigo, Padre, la vida de aquellos hermanos que no tienen ningún obstáculos, Señor, para poder despojarse, que han entendido que todo es suyo y que todo le pertenece a usted, Señor. Bendiga aquellas tierras que son fértiles, Señor. Bendiga las tierras que son fértiles, en las que podemos sembrar, y el fruto que recogemos lo recibimos al 100%, Padre amado. Bendiga esta nación Honduras, bendiga el suelo bendito de Honduras, Señor. Bendiga la fronteras, Señor, que colindan con esta nación 5 estrellas, Señor. Bendiga esas fronteras, Señor amado, y los países hermosos que son nuestros vecinos. Toda Centroamérica, Señor, bendígala. Toda América Latina, bendiga, Señor. Bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, toda nuestra nación. Bendiga toda esta parte del océano, Señor, como la otra parte del océano, Señor. Allá donde la vida es diferente, muy diferente a la de este lado, Señor. También pedimos que usted llegue, Padre. Que llegue, que levante esos honrosos misioneros, como dice su palabra, que benditos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Benditos son aquellos que hablan de su palabra, que dan testimonio que existe un Cristo vivo, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios grande, que es el mismo que hizo milagros ayer, que hace hoy y que seguirá haciendo mañana a nuestras generaciones, Señor. Bendiga las naciones, Padre. Bendiga en el nombre de Jesús las naciones que escuchen este mensaje, Padre amado. Bendiga las naciones que escuchen esta palabra, Padre bendito de la gloria. Yo le doy la honra y la gloria a usted, Señor, porque solo usted es digno y merecedor de toda alabanza, Señor amado. Gracias, Padre amado, por el tiempo que vamos a iniciar labores, Señor. Ayúdenos a poder presentarnos, Señor, a nuestros centros de labores, Señor, con una mentalidad renovada, Padre, con nuestra mente renovada y con nuevos pensamientos, Señor, para que podamos ver su gloria en todas las cosas, Padre amado. Bendecimos a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, los que nos quieren y los que no nos quieren, que tengan un encuentro con usted, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos a hacer la obra de nuestro trabajo, Señor, como para usted, Señor. Como si usted estuviese allí frente a nosotros, que no se nos olvide que toda obra que hacemos la hacemos como para usted, Señor amado. Gracias por nuestros hijos, nuestras familias, también por nuestras parentelas, Señor. Encuéntrese con ellos, que se encuentren con un Dios vivo y poderoso y verdadero, Señor. Que dejen de servir al Dios de este siglo, Señor, al Dios de este mundo, Señor amado, al Dios de este reino, Padre. Que puedan volcar su mirada en aquel que todo lo puede, en el que no pasa, lo pueden pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará.
Usted no pasa de moda, usted no pasa de tiempo. Usted sigue siendo el mismo Dios poderoso, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirme este tiempo delante de su presencia, Señor. Gracias le doy por este tiempo, Señor, de su palabra. Háblele usted, Señor. Háblele usted, Espíritu Santo, que sea preciso a la necesidad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo está en sus manos, Señor, para que usted se manifieste, Señor, como solo usted lo sabe hacer, Padre. Bendito, glorioso y poderoso Señor nuestro, Padre nuestro, Dios nuestro, Rey del universo, que nos permite poder tener este tiempo para gloria y honra suya, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Edifique la casa, Señor, porque si usted no la edifica, en vano están trabajando todos aquellos que dicen que están trabajando. En vano trabajan si no es usted el que edifica, Señor. Gracias, papito bello. Gracias, papito hermoso, por este tiempo, Señor. Gracias por esta renovación de esta fiesta, Señor. De este tiempo, Señor, de los panes sin levadura, donde usted quiso que quitáramos todo pecado de nuestra vida. Todo aquello que nos contaminaba, nos hizo apartarnos de todo aquello, Señor, para bien de cada uno de nosotros, para que la obra suya se vea reflejada, Señor, en estos vasos, para que este barro sea de honra para su gloria y para su honra, Señor. Que cada vez que usted tome este barro en su mano, usted le dé la forma gloriosa que usted quiera, Señor, porque estamos dispuestos, Señor, porque estamos listos, Señor, porque hemos limpiado esta copa, Señor, porque sabemos de quién queremos ser llenos, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Espíritu Santo, hábleles en el nombre poderoso de nuestro Padre eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar este tiempo de forma diferente a otras transmisiones. Le damos el honor y la gloria a Él porque esta casa es de Él. Y en esta casa se hace lo que Él dice, porque Él es el sacerdote de esta casa, porque Él es la cabeza de esta casa. Y pues aquí hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Padre bendito de la gloria, todo espíritu de venganza ahora mismo, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Padre amado. Todo espíritu de venganza ahora mismo caes a tierra y regresas al lugar de donde nunca debiste salir, pero atado de pies y manos en el nombre de Jesús. No tienes poder para levantarte en contra de este pueblo de Dios, ni de mi vida, ni de mi casa, en el nombre de Jesús. Ahora mismo regresas al lugar de donde nunca debiste salir, atado de pies y manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a hablar de una palabra poderosa en este tiempo, en esta hora, y lo vamos a hacer de una manera pues un poco acelerada para poder cumplir el tiempo que tenemos establecido para esta palabra, esta enseñanza. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el que se mueve en la palabra o a través de la palabra, ¿verdad? Como en medio de las escrituras, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios mueve y movió a cada uno de aquellos que fueron llamados por el Señor. Vemos cómo es el Espíritu Santo moviéndose hoy en día en nuestra vida y más latente. Aún más latente se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de las palabras, a través de las escrituras. ¿Cómo? Estableciendo en nosotros un fundamento de confianza que nos lleva a poder establecer en cada uno de nosotros niveles de fe que nos llevan a ver milagros, a ver tiempos gloriosos en nuestra vida, que nuestros ojos sean abiertos de todo velo de mentira y que nuestros oídos sean destapados para que puedan escuchar la verdad de Dios
y no adulaciones ni fábulas de este mundo, a no dejarnos llevar por cosas pasajeras, por cosas vanas, por mentira del enemigo, que solo trae destrucción a nuestra vida y a nuestra casa. Vamos hoy a aprender algo que atañe a nuestra vida en este tiempo, en esta época, en la actualidad. Y usted me va a poder decir, no, pero es que eso fue algo que pasó en aquel tiempo. Pero usted y yo, si vemos en las escrituras, podemos nosotros ver que todo se trata de actos proféticos. Hoy en día se basa de actos proféticos. Aquello lo hicieron en la práctica y lo vivieron en la práctica, pero usted y yo lo vivimos en lo espiritual. Amén. Vivimos todo lo que habla en las escrituras y leemos en las escrituras de forma espiritual. Entonces, por eso decimos que el Señor es el mismo Dios de milagros. Y usted y yo, usted sabe, hermanito, hermanita, de lo que yo le estoy hablando. Usted sabe lo que vivimos. Y nos vamos a las escrituras y allí está el consejo oportuno. Y allí está la palabra que necesitamos. Y ahí está la instrucción a seguir de lo que estamos necesitando. No necesitamos ir a nadie, porque allí está la palabra. Usted no puede ir a estos profetas actuales que son adivinos, agoreros, a que le digan qué sucedió ayer, qué está sucediendo hoy o qué va a suceder mañana. Vaya, pregúntele al Señor, hermano. Vaya, pregúntele a su Padre eterno, que Él le va a responder. Lea la palabra, que allí va a saber usted qué es lo que va a suceder con su vida. Vamos a hablar hoy, vamos a aprender hoy de dos personajes que están como entrelazados uno del otro. Los dos ambos tienen una gran cercanía, una gran afinidad, y en toda la lectura de sus vidas nosotros podemos darnos cuenta que ellos están entrelazados uno con el otro. ¿De quién le estoy hablando? De los dos primeros reyes que tuvo Israel. El primer rey se llama Saúl. Dice la palabra de Dios que era un hombre alto. Dice que su estatura era del pecho de él hacia la cabeza. Eso era la estatura. Era el hombre más alto de todo Israel. Imaginémonos hoy en día a un Saúl midiendo unos 2 metros, podría ser, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O un poquito más. Sí, porque la estatura promedio de un hombre vendría siendo alrededor de unos 70 o unos 85. Ajá. Entonces pasaría de los 2 metros. Pasaría de los 2 metros. Ok, ajá. Entonces, pues, imagínense cómo era Saúl. Dios lo escogió porque este hombre tenía una presencia imponente. Pero ¿qué sucedía? Vamos a ver la vida y a revisar la vida de Saúl. El contraste que vamos a ver hoy en estos dos primeros reyes nos va a nosotros a hacer aprender de nuestra propia vida, de qué es lo que nosotros podemos poner en práctica y sacar algo bueno de este rey y desechar algo malo, o tomar algo bueno del siguiente rey y desechar lo malo. Y el contraste entre estos dos primeros reyes de Israel, Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel, y David, quien lo reemplazó, y están estos dos reyes tan puestos en tanta cercanía y son tan coprotagonistas uno del otro. Fíjese bien que uno, si los vemos a los dos y leemos la historia de los dos, siempre vamos a ver que uno anda queriendo matar al otro y el otro anda huyendo del que lo quiere matar. Entonces, vamos a ver siempre esa afinidad entre ellos, porque están puestos para enseñarnos a través de ese contraste. ¿Cuál contraste, hermana? El contraste que ellos tenían, esa oposición que tenían, que uno lo quería matar y el otro andaba huyendo para que no lo mataran. Vemos ese contraste. Y algunos contrastes de los que vamos a tomar hoy van a ser para aprender y ponerlos por obra en nuestra vida, porque estos temas de estos dos reyes son temas de vida, temas de vida, temas de vida hoy en día. Y vamos a aprender ¿sabe sobre qué vamos a aprender? Sobre el remordimiento y sobre el arrepentimiento. Saúl versus David. Remordimiento versus arrepentimiento. Mire qué bonito lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver el contraste entre estos dos primeros reyes que tuvo Israel
que es tan real ese contraste en su vida y es tan profundo entre ellos los dos reyes, uno del otro, al punto que sabe que ya van a estar tan entrelazados uno del otro que hasta llegan a ser familia, suegro y yerno. ¿Qué le parece lo tremendo de este contraste entre estos dos personajes, entre estos dos primeros reyes? Vamos a revisarlo. Saúl, el primer rey sobre Israel, vemos cómo enfrenta sus errores y vemos que a Saúl Dios lo eligió, pero a gusto del pueblo, no a gusto del mismo. Vemos que a Saúl no lo elige Dios, a Saúl lo elige Dios, pero por gusto del pueblo. El pueblo le pedía y le pedía y le pedía, y está en Primera de Samuel. Usted puede leer ese libro y ahí usted va a encontrar la historia de los primeros reyes que tuvo Israel. Y el pueblo le pedía, ya no querían ser juzgados por los profetas. Ya tenían 50 años ellos siendo juzgados por profetas y ya no querían que los profetas fuesen sus jueces. Porque un profeta también llega a ser un juez, un sacerdote. Ya no querían ellos que tenerlos como autoridad de ellos querían un rey como todas las otras naciones. Y viene Dios y le dice al profeta que va a darle al pueblo el rey que le están pidiendo. Entonces, vemos a este rey que es elegido por el gusto del pueblo. ¿Quién? Saúl. Y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, podemos ver la historia. Usted, si no la ha leído, eso le queda de tarea, leer el primer libro de Samuel, y si puede, de extra, entonces usted puede leer segundo libro de Samuel. Vemos a lo largo de la historia de Saúl, vemos a este varón desde el punto de vista psicológico. Cuando usted lo lea, va a ver que es el mejor ejemplo de bipolaridad en la Biblia y en la vida. El primer y más grande ejemplo de bipolaridad lo vemos en el rey Saúl. Imagínense tener a una persona con un carácter tan incierto en su forma de actuar y de comportarse, porque no se sabía cuando él quería abrazarlo y por la espalda lanzar, ¿cómo se dice? Exacto, insertarle una daga, o que usted diese la vuelta y él cambiara de temperamento y entonces su carácter de pronto explotaba y le lanzaba una lanza por la espalda. Usted no sabía cuando el rey lo quería matar o cuando lo quería abrazar. Este rey Saúl es un hombre lleno de conflictos internos y de carácter. Su vida estaba llena de estos inciertos en cuanto a su carácter. Tenía tantos altibajos, como dice mi hija, tantos altibajos en su carácter que eso desestabilizó mucho su posición delante del pueblo, de los hombres. Imagínese delante de Dios, que lo conoce todo. Y pues por eso le digo que cuando usted vaya leyendo y disfrutando este libro, usted va a poder darse cuenta que el mejor ejemplo de bipolaridad en la Biblia es el de Saúl. Y mire qué tremendo es que a veces él era bipolar, pero a veces él no lo era. Así que el más claro ejemplo de bipolaridad es Saúl. Mire, por ejemplo, en sus fallas, en sus errores, podemos nosotros ver el carácter que él tenía tan inestable. Y en sus más grandes fallas también podemos ver esa inestabilidad en cuanto a su carácter. Podemos ver que en esas grandes fallas que él tuvo, podemos ver los errores que él cometió, que usted y yo también podemos cometerlos o ya los cometimos. Pero hoy nos vamos a dar cuenta y hoy vamos a arreglar esto, ¿verdad? Y una de las más grandes fallas que él cometió se encuentra en Primera de Samuel capítulo 13. Y vamos a ver que lo que él hace es tan tremendo, hermanos, porque él ofrece un holocausto, lo cual es un sacrilegio. Era un gran abuso de parte de un rey, porque a él no le era permitido ofrecer holocaustos, porque él no era sacerdote, ni tampoco un profeta. Y era una ley
Estaba establecido en la ley que el rey no podía ni estaba permitido para un rey realizar o ofrecer sacrificios, ofrendas y peor holocaustos. Y cuando, mire, ahí en Primera de Samuel, vemos cuando él lo hace y vemos y sabemos que iban a una guerra con los filisteos. Yo creo que si usted lee las escrituras, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Iba a una guerra con los filisteos y estaban los filisteos al otro lado de Gilgal. Estaban en Micmas, para ser exactos, estaban al otro lado. Como por ejemplo, ¿cómo le podría decir yo y poner este ejemplo? Como que ellos están al norte de la ciudad y los filisteos estaban en el sur. Esa era como la distancia que ellos tenían. Estaba al otro lado de la ciudad. Y para pasar y cruzar al otro lado de la ciudad, acuérdese que lo que había, ¿verdad? Que había que pasar el Jordán, había que pasar ciudades para poder llegar hacia donde ellos estaban. Pero se podía visualizar el ejército filisteo de donde se encontraba el ejército de Israel. Al ver el ejército filisteo, los israelitas empezaron a desertar porque no miraban que estaba el profeta con ellos, no miraban que había presencia de Dios con ellos, y el pueblo de Israel se acostumbró a pelear sabiendo que la presencia de Dios iba con ellos, estaba con ellos. Y en este caso no habían presentado ningún sacrificio, ninguna ofrenda hacia Dios para poder realizar esta batalla. Y vemos en este capítulo 13 de Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, que Samuel no se había presentado en el tiempo que habían quedado con el rey Saúl, que era un tiempo de 7 días. Póngale cuidado a todo, hermano, póngale cuidado, por favor. Y dice que cuando Samuel viene y por fin llega y lo saluda, vemos cómo se comportan. Y así como vemos a Saúl, cómo se comporta, así podemos ver muchas personas. Hay muchas personas de este tipo que no son conscientes de lo que están haciendo. Y ellos no se dan cuenta de su comportamiento tan tremendo y lo que está causando en ellos, en sus vidas y en sus generaciones y a otros terceros. Su comportamiento. Mire lo que dice en Primera de Samuel 13, el 9. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y mire él como quien dice, ay, que usted no se apuraba, tenía los filisteos del otro lado, el pueblo me estaba desertando, usted no llegó puntual, entonces yo como rey tomé la decisión de hacer un holocausto y mire qué bonito que me salió. Él no reconoció que había estado mal lo que él hizo y podemos llamarle un abuso de poder a lo que él hizo, porque no estaba establecido dentro de los estatutos de la ley del pueblo de Israel que un rey ofreciera y presentase holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda. Esto le correspondía a los sacerdotes, profetas y jueces del pueblo. No le competía a un rey, no estaba dentro de su competencia. Miren lo que dice el 11. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces él ofreció el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, mira hermano, estas personas, este tipo de personas como Saúl, aunque hagan daño, ellos no reconocen que ellos hicieron daño. Y siempre van a buscar a terceros o excusas, van a buscar colaterales para no asumir su propia responsabilidad. Y aquí vemos 3 excusas que buscó Saúl. Mira las 3 excusas. ¿Cuáles fueron las 3 excusas que buscó Saúl? No viniste en el tiempo señalado.
Los filisteos estaban reunidos en Micmas y el pueblo se me desertaba. ¿Era mentira? No era mentira. Era verdad, hermanos. Le estaba diciendo la verdad a Samuel. Pero él le dijo, ¿qué has hecho? No le estaba preguntando sobre los hechos a su alrededor. Le estaba preguntando, ¿qué hiciste tú? Este tipo de personas inestables en su forma de pensar y actuar siempre van a tener estas características que nunca van a reconocer que hicieron un daño. Ellos siempre van a ver que lo que hicieron estaba bonito, fue lo mejor, eso fue lo mejor y que hay que rendirle pleitesía por lo que hicieron. Es que si nos ponemos a pensar, Ajá, okay. Saúl no era apto para ser rey. No tenía carácter para ser rey. Porque así como en este pasaje, pienso yo que hay otros varios donde él cede a la voluntad de los demás. Exactamente. Y según tengo entendido y vemos a través de otros reyes, un rey tenía que tener su carácter. Definido. No dejarse llevar por la opinión de los demás, porque de ser así iba a ser como un barco que se le lleva a la corriente, que no me hace para donde la marea quiere. Así es. Y Saúl no tenía ese carácter para ser rey. Así es. Amén. Ya. Ok, bueno. Entonces Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. Y mire qué tremendo. Cualquiera puede decir, no, pero es que él ofreció el holocausto, porque era verdad, no llegó Samuel en los 7 días. El pueblo, los filisteos estaban ahí que ya le caían encima, y el pueblo se le estaba viendo porque sentían que no había cobertura de Dios. Entonces él ofreció holocausto. Podría verse bien a los ojos de quién, de aquellos que no reparan en aquello que es tan pequeñito pero que puede causar grandes tragedias. Desde el inicio leemos que no era dentro de las competencias ni un mandato por el Señor, no era un mandamiento por el Señor que un rey ofreciese sacrificios, ni ofrendas, ni holocausto. Él podía llevar las ofrendas, pero él no podía realizarlas. Por eso a lo largo de la palabra de las escrituras vemos que los reyes siempre iban acompañados de sacerdotes, de un profeta, de los levitas, pero porque ellos no podían, era un mandato del Señor que ningún rey podía ofrecer holocausto. Entonces le dice Samuel, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y mire, una cosa tan pequeñita como la que él hizo, que según él fue una gran hazaña, algo bien bonito, le quedó mejor que a Samuel, más lindo que a Samuel. Mire lo que sucedió ahí en el 13. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó hacer. Mira, hermano, una enorme falla, porque a él no le estaba permitido ofrecer sacrificio. Y él le cuenta al profeta lo que hizo como si fuese algo bien bonito, lo que hizo, algo bueno, y no reconoce el error que él tuvo. El haber ofrecido ese holocausto sin que le correspondiese no parece ser algo socialmente grave. Si usted lo ve desde ese punto de vista, de la parte social, no es grave. Si usted y yo lo vemos desde el punto de vista social, usted no es grave. Pero Dios estableció leyes y esas leyes parecen ser sencillas para el hombre, pero finalmente, hermano, resultan ser tragedias por lo que el hombre no cree, por lo que el hombre no acata, por lo que el hombre no escucha, no obedece. Por eso resulta ser grandes tragedias, aunque parezcan tan sencillas, y por ser sencillas, el hombre no las escucha, no las acata, y termina haciendo su propia voluntad creyendo que va a agradar a Dios, y lo que resulta ser de lo que hizo
Es una enorme tragedia, no solo para sí, sino para los que están a su alrededor. Mire que Saúl, mire que Saúl, mire que Saúl, las disculpas que él dio fueron, ¿cuántas disculpas fueron las que él dio? Fueron 3 disculpas. Ahí está en 1 Samuel 13:11. Entonces, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque yo vi que el pueblo se me desertaba, porque tú no viniste en el tiempo señalado y porque los filisteos estaban reunidos en Micmas. No fueron mentiras. No fueron mentiras las que vemos que Saúl le dijo al profeta. No es mentira nada de lo que le dijo. Pero en qué se encuentra el error? ¿En qué se encuentra el error? ¿En qué se encuentra el error que Saúl cometió? En el verso 14. Ahí lo vemos en el verso 14 del capítulo 13. ¿Cuál fue el error que cometió Saúl? ¿Cuál fue? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. El corazón de Saúl no era conforme al corazón de Dios. Por eso Dios se buscó a otro. ¿Y por qué le dice? Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó hacer. Mire qué tremendo, hermano, cuando nosotros obedecemos a lo que a nosotros se nos indica. Aquí hay una gran recompensa. La obediencia trae el favor del Señor. Y venimos hace días hablando de esto, que la obediencia atrae el favor del Señor a nuestras vidas. ¿Cuáles fueron las disculpas que Él dio? ¿Cuáles fueron las disculpas? Mire, hermano, qué tremendo. Y no era mentira, podemos ver ahí mismo en 1 Samuel 13:5 que dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Era mentira? No era mentira lo que Saúl estaba diciendo. Pero ¿qué sucedía? El error de él no es la mentira. No es mentira lo que Saúl le dice al profeta. Saúl no le dice mentiras al profeta, pero ¿en qué está el error de Saúl? Allí, en el verso 14, donde vemos el error de él. Saúl no era un mentiroso, pero sí era algo más grande y mayor a ser mentiroso. Y no estoy diciendo que el ser mentiroso sea algo mínimo, es algo abominable delante de Dios los labios mentirosos, pero Saúl no era mentiroso. ¿Pero qué tenía algo? Tenía él. Tenía algo peor, y era que era desobediente. Mire, este caso es igual que el primero que nosotros podemos ver de todos los casos de desobediencia. ¿Dónde se encuentra el primer caso de todos los casos de desobediencia? En Génesis 3, en el capítulo 3, donde la serpiente le dice al hombre y a la mujer, no moriréis. Eso es lo primero que le dice. Esa no es una mentira, porque dice que cuando comieron de la fruta, ellos no murieron. Ellos se miraron y vieron que la serpiente no les había mentido. Ellos no murieron. Léalo en Génesis 3. La mentira, la frase número 2 que le dice la serpiente es, serán abiertos vuestros ojos. Y Dios sabe que ustedes van a poder ver lo bueno y lo malo. ¿Les dijo una mentira? No les dijo una mentira, les dijo la verdad, porque los ojos de ellos fueron abiertos, porque no se murieron. ¿Y qué les dijo? En la frase 2, donde les dijo, serán abiertos vuestros ojos, primero les dijo,
sino que sabe Dios que el día que comiereis serán abiertos vuestros ojos. Y la tercera frase, y seréis como Dios sabiendo o determinando el bien y el mal. ¿Y qué les dijo Dios? Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y los echó fuera del huerto. No les dijo una mentira a la serpiente, pero aquí vemos el primer caso de desobediencia, y este es el primer caso de todos los casos. Saúl no le dijo mentiras al profeta. ¿Pero qué sucedió? Mire, o sea que estas tres cosas que le dijo a la serpiente, de alguna manera cada una por separado eran verdad. Pero escuche bien, hermano, cada una por separado eran verdad. Pero uno puede acomodar todas las verdades para conformar una buena mentira o para engañar a alguien a punta de verdades. Uno puede decir cosas que son verdad y no necesariamente hacer algo valioso o con virtud o que sea bueno, digno de ser llamado bueno delante de Dios. Vemos que el pecado de Adán y la varona fue la desobediencia, igual que el pecado de Saúl. Y aquí también lo vemos en la vida de él. Vemos un cuadro tan igual, pero tan igual. Y mire que más adelantito vemos que Dios le dijo a Saúl que matara a todos los amalecitas. Y que matara a todos sin excepción alguna, grandes, pequeños, chiquitos, viejos, a todos, inclusive a los animales, y que no tomara para sí nada, porque eso era un anatema. Pero viene Saúl, queriéndose poner más de bueno que Dios, y se trae al rey, y el pueblo se trae a los animales. Y es que como en ese tiempo era una gran hazaña traer a un rey cautivo de otro pueblo y decirle, no es que me tiene aquí, por ejemplo, que me tiene arreglando la computadora, no es que él me limpia todos los enseres de la cocina. Era una hazaña para un rey traerse cautivo a un rey de una ciudad o país o nación que habían conquistado. Pero Dios no lo mandó a traer cautivo al rey Agag. Le dijo que lo matara. Entonces viene, mire qué tremendo, se traen de anatema los animales, traen el rey. Y Saúl, en primera de Samuel, en el capítulo 15, Saúl le responde a Samuel, antes bien yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín. Mire lo que le dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. De nuevo la actitud hacia sus errores es fatal, hermanos. Aquí de nuevo la actitud de Saúl es fatal ante los errores que él había cometido. Y mire lo que le responde el profeta, ahí mismo en 1 Samuel 15, del 22 al 23. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría a la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí va la segunda vez, hermanos, donde el Señor le vuelve a decir la segunda vez que él ya no va a seguir siendo rey. Ser terco, hermanos, es como practicar brujería, así ni más ni menos. Ser terco, rebelde. Miren lo que dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. El ser terco, hermano, es como practicar brujería. El Señor se complace con nuestra obediencia, que pongamos atención a lo que Él nos demanda, poner atención, hermano. No hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto. Ponga atención a lo que dice la palabra, ponga atención a lo que se le instruye, a lo que se le enseña, hermano, obedezca lo que dice la palabra. Cuando nosotros analizamos esto y nos ponemos a pensar en esta situación,
Es tremendo, hermano. Mire lo que sucede en el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Mire lo que le dice. Yo he pecado, pues. Le dice Saúl a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, otra vez, hermano, mire, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, eso hay que dejarlo aparte. Eso, olvidémonos de todo eso. Yo ya me arrepentí, está bien, no estuvo bien, ya estuvo, dejémoslo así. Pero no fue culpa mía. Esto que quede claro, fue culpa del pueblo. Que ellos eran los que estaban desertando, también fue culpa tuya, Samuel, porque no venías rápido conmigo. También los filisteos que tenía yo allá, la gran presión. Siempre, o sea, ¿cuántas veces incurrió en el mismo error? Una persona que no asume sus errores, una persona que no acepta que está mal lo que está haciendo, que no lo mandaron a hacer lo que está haciendo. ¿Quién le dijo a Saúl que lo hiciera? Nadie se lo pidió. Y vemos a Saúl que hasta aquí, él piensa que está haciendo bien las cosas. Y le dice el profeta, no, mijito, usted es un desobediente, un rebelde, vaya, mire a ver qué hace, pero a mí no me esté mezclando con usted. Yo no quiero que me vaya a ir igual que usted, así que déjeme. Y viene Saúl y le arranca un pedazo del manto al profeta, y del por sí el profeta ya estaba con la cabeza caliente porque le habían quitado su trabajo y todavía encima le echan la culpa a él de todo lo que estaba pasando. Imagínense, le dicen, no, mijito, vaya, mire a ver qué hace usted. Viene el rey Saúl y le quita un pedazo del manto. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo cómo somos nosotros. Y así somos, así somos. O así son. Yo no me voy a mezclar ahí porque no quiero problemas. Yo, igual que el profeta Samuel, no quiero que me vayan a cobrar a mí lo que no es conmigo. Mire qué tremendo. En el verso 30 de ahí mismo, del capítulo 15, le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mira, hermano, ¿qué le estaba pidiendo? Encima de rebelde, de desobediente, de insensato, de terco, también era un corrupto. Le estaba pidiendo al profeta que, como quien dice, tapemos esto, aquí no sucedió nada, y vaya, vamos a aparentar con todo el pueblo que todo está bien, que aquí no ha pasado nada. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Es bien tremendo lo que sucede. Y entonces viene el profeta y le dice, así como me arrancaste el pedazo del manto, así hoy te arranca el Señor el pueblo de Israel de tu mano y se lo da a otro. O sea, el profeta ya estaba bien enojado, porque imagine, cargando con culpas que no eran de él, y todavía le arrancan el pedazo de manto. Todo es profético, hermano, y nosotros tenemos que buscar y ser entendidos en todo lo que tiene que ver con el Señor. Dejemos la terquedad, dejemos la obstinación, la desobediencia y nuestra propia opinión, creer que en todo tenemos nosotros la razón. Vayamos al Señor. Padre, he pecado, perdóneme, límpieme, sáneme, sálveme, Señor, de esta opinión mía terca de creer que yo sí tengo la razón y los demás no. Perdóneme, Señor. Así tenemos que ir, hermano, pero no como Saúl, echándole la culpa a medio mundo, a medio Israel. Todo el mundo tuvo la culpa menos él. Y a quien le quitaron el reino fue a él. El que se le barrían los tornillos era él. ¿Por qué? Por buena ficha no era, hermano. Imagínese arrancarle el manto al profeta, hacer el trabajo del profeta y todavía querer que lo felicitaran, que le aplaudieran. No, hermano. Entonces le arrancaron el reino por su obstinación, por su terquedad y su desobediencia. Aquí vemos el primer caso. Vamos con el segundo caso. Vemos ahora el contraste del segundo rey. El segundo rey es David. Mire a David lo que le sucede tan grave. Primero que todo, no va a la guerra cuando él tenía que ir a una guerra. Y no va a la guerra. Y lo segundo, lo primero es que él no va a la guerra. Y tenía que ir a la guerra. Y miren lo tremendo que sucede aquí. Que él se queda tranquilo, confiado, manda todo el escuadrón
y él se queda y aparece la vecinita, ¿verdad? La vecinita. ¿Y qué sucede con la vecina? Esta es el segundo error, que él ve a la vecina y no solo la ve, sino que la manda a traer. Segundo, tercero, se acuesta con ella y la embaraza, hermano, siendo una mujer casada con uno de sus propios generales, con la espada de sus propios enemigos, mandó a matar a su general para quedarse con su mujer. Mire qué tremendo, hermano. Y la tercera es que como su vida fue con las ovejas, yo les decía hace unos días, bueno, yo me imagino que David hasta aprendió a hacerle el afro a las ovejitas, porque como solo con ellas pasaba, sus confidentes eran las ovejas, sus mejores amigas las ovejas, las que comían con él las ovejas, las que bebían con él las ovejas, celebraban un cumpleaños las ovejas, entristecían las ovejas, él estaba deprimido, el hombre, las ovejas lo consolaban. Bueno, yo creo que él fue el que inventó esto del afro, él fue el que les inventó ese peinado a las ovejitas, de tanto tiempo que pasaba con ellas. ¿Por qué? Porque David era hijo de fue un embarazo fuera del matrimonio. Y en ese tiempo él no era bien visto que una mujer quedase embarazada antes del matrimonio. Ahora, hermanos, esto es algo tan normal, pero no crea que eso delante de Dios es normal. Eso tiene consecuencias en las generaciones. Entonces, cuando David comete estos errores que ya vimos con la vecinita, que todos conocemos la historia de David, yo creo que David nos va a estar esperando a todos los que hablamos de su pecado. Cuando lleguemos al cielo, pero sabe el Señor que lo hacemos, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor, para no equivocarnos y no cometer los mismos errores. Y llega el profeta Natán. El profeta Samuel, no, él ya estaba delante del Señor, la presencia del Señor. Ahora es otro profeta con otro rey, y llega el profeta Natán y le dice, pues mire David, y le empieza a contar una historia de algo relacionado con lo que él se identificaba, que eran ¿quiénes? Las ovejitas. Y entonces le dice, mire que había una vez un hombre que tenía muchas ovejas, muchas ovejas, y también tenía mucho ganado. Pero había otro hombre que solo poseía una ovejita, era dueño de una única ovejita. Y él, el que tenía muchas ovejas y mucho ganado, quiso hacer una fiesta, quiso festejar, y no quiso matar ninguna de sus propias ovejas, sino que fue y tomó la única ovejita de aquel que poseía la única oveja. La tomó para sí y la mató. Entonces David se enfurece y se enoja y se pone aquel hombre, pero exorbitado de furia, de frustración, excitado, se pone exaltado, se pone mal. Se pone demasiado mal de carácter, todo lo contrario a un buen carácter lo tiene David en este momento, porque se trataba de las ovejitas. Su carácter explotó y entonces él dice, bueno, entonces quien tal hizo, que muera y que pague 4 veces. Mire, hermano, cada vez que nosotros hablamos, cuidado. Me decía alguien, es que está echando maldiciones. La Biblia lo dice, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y que vamos a vivir de los dichos de nuestra boca. Todo lo que sale de nuestra boca o trae vida o trae muerte. Y David dijo que este hombre muera, dijo. Y que también pague 4 veces la ovejita que él tomó. Y entonces le dice a Natán, no, pues ¿cómo le parece que ese hombre es usted? ¿Qué le parece a usted, rey David, que ese hombre del que le estoy hablando en la historia, ese es nada más y nada menos que usted? ¿Sabe qué sucedió con David? ¿Sabe qué sucedió? En 2 de Samuel 12, en el verso 13, dice lo que él hizo. ¿Qué le dijo David a Natán? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. ¿Y sabe qué sucedió? David le dice al profeta Natán en 2 de Samuel 12, 13. Pequé contra Jehová.
Ay, ¿qué fue lo que le dijo el profeta Samuel? Saúl, ¿qué le dijo el rey Saúl al profeta Samuel? Ven, mira, ya estuvo, ya pasó todo esto, ve a presentarte conmigo delante del pueblo y allá ofrendes holocaustos a tu Dios. Ni siquiera le dijo a nuestro Dios. ¿Qué le dice David cuando el profeta Natán le dice, cómo le parece que ese hombre que tomó la ovejita, la única ovejita de aquel que solo una tenía, este es usted? Mire lo que le dice David al profeta Natán. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mire, hermano, cuando nosotros asumimos la culpa de nuestro pecado y sabemos ir a la persona correcta, que es la persona de Dios, de inmediato, nosotros somos exonerados de toda culpa, no de las consecuencias, hermano. Yo no le estoy diciendo de las consecuencias, somos exonerados de la culpa. La remisión de nuestro pecado de inmediato a Dios nos hace ser exonerados de inmediato por Dios. Esa es la respuesta rápida, reconocer el pecado. Miren lo que causa la exoneración de ese pecado, que fue tan instantánea, porque él no dio excusas. David no buscó culpables. Él simplemente, cuando le dijeron, ¿cómo le parece que es usted? Él dijo, pequé contra Jehová. Pequé, he pecado contra Jehová. Y el profeta le dice, pero también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. No se salvó de las consecuencias, porque todos conocemos que 4 de sus hijos murieron. 4 de sus hijos. ¿Y cuál fue la ovejita tomada? También hay que ver todos los actos proféticos, la palabra que sale de un profeta, hermano. Por eso la Biblia dice que el que cree a un profeta va a ser prosperado. El que escucha a un profeta va a ser prosperado. Pero si usted se fija, los profetas de Dios no los escuchan. Los corren, los vituperan, los pisotean, los tratan de toda forma mala. Porque si son escuchados, van a ser prosperados los que escuchen a un profeta. Pero hoy en día hay mucho adivino y agorero, y estos son escuchados. Por eso el pueblo de Dios no prospera. Porque al verdadero profeta que te llama al arrepentimiento, que te llama a confrontar tus errores, que te llama a ver tus errores, que te llama a asumir los errores que has cometido en contra de Dios y del pueblo de Dios, a estos son desechados. Entonces David pierde a 4 de sus hijos. ¿A causa de qué? De aquella ovejita que era la única que tenía este hombre. Urías el Eteo. ¿Y cuál fue la ovejita que perdió David? Su hija. Y 4 de sus hijos muertos. Hermano, mire qué tremendo. Tapar un pecado y pensar que allí se quedará es el mayor de nuestros errores y fallas. Y si no, preguntémosle a Moisés, cuando él mató a un egipcio y lo enterró y le echó tierra encima. Pregúntenle a Moisés. Cometer un pecado y echarle tierra, eso no sirve de nada, hermano. Porque siempre se desentierra ese bulto que escondemos, siempre es desenterrado. ¿Por quién? Nada más y nada menos que por Dios. Porque entre cielo y tierra no hay nada oculto para Dios. ¿Y qué sucede? Vienen las consecuencias. Porque otra vez se lo digo, hermano, tapar un pecado y pensar que allí se quedará es el mayor error de nuestra falla, el mayor error de que nosotros podamos cometer. Es como la fornicación. La mayoría de nuestros padres, de nuestros ancestros pues tuvieron sus que veres antes de casarse. Eso afectó a las generaciones posteriores y seguirá afectando a las generaciones que le siguen a esas generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque se casaron, pero van a tener que vivir las consecuencias de esa fornicación que cometieron. Mire, hermano, todo lo que el hombre siembra, eso mismo es lo que va a cosechar. Y mire, no hay nada mejor que si nosotros pecamos, confesar nuestros pecados, porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, entonces alcanzará de Dios misericordia. Y hay dos cosas, confesarlos y apartarse.
Vamos a tener la benevolencia de Dios para con nosotros. Cuando nosotros reconocemos que fallamos, cuando le fallamos a alguien y reconocemos que le fallamos, vamos a tener benevolencia de Dios. Y entre más nos tardemos en reconocer que fallamos a algún hermano, a Dios, más tarde llegará la benevolencia de Dios a nuestra vida. Y entre más rápido nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestro error, nuestra falla en contra de Dios y del hermano, más rápido tendremos la exoneración de ese pecado. ¿Vamos a vivir las consecuencias? Sí, hermano, de eso no nos vamos a librar. Pero vamos a estar conscientes de que pecamos, que fuimos redimidos por Dios y que Él nos redimió y que tuvimos exoneración de ese pecado y que las consecuencias las vamos a vivir, pero que Él está con nosotros. Ahora vamos a ver los pecados de Saúl versus los pecados de David. Pecado de Saúl: ofrecer holocausto que no le correspondía, apresurarse y culpar al profeta que no llegó a tiempo, los filisteos que ya estaban encima y el pueblo que se le iba. Pecado de David: adulterio y actor intelectual de un homicidio. ¿Cuál de los dos pecados fueron peores? Socialmente, ¿cuál de los dos pecados es peor? Bueno, socialmente. Depende, porque si nos basamos en ese tiempo, podríamos decir que los de Saúl fueron graves. Por las leyes, por los estatutos y todo eso fue grave. Más el hecho de ofrecer un sacrificio que no le correspondía a él. Pero en general los de David. Ok, socialmente los pecados de David son peores que los de Saúl. O sea, en general, porque tanto en ese tiempo como actual, un homicidio es cosa seria. Además, según los mandamientos, basándonos en la ley mosaica, uno de los mandamientos era no matar a nadie. O sea, y aunque no lo hizo él directamente, ni mandó a uno en sí de sus hombres a que pero le clavara un peor, puñal, la espada de sus enemigos. Técnicamente él lo mandó a morir. Exacto. Es que no técnicamente, literal lo mandó a morir. Por cubrir uno de sus pecados, que es algo que él mismo hizo. Ok, entonces si lo vemos de la forma, del punto de vista social, es peor el pecado de David al pecado de Saúl. Pero delante de Dios fue peor el pecado de Saúl. ¿Por qué? Porque él no asumió su falla, no reconoció su error, ni siquiera fue a Dios, ni siquiera se percató que le había fallado a Dios. Y David, en cambio, el pecado de él fue tan grave, pero lo primero que este hombre hizo fue reconocer que había pecado contra Jehová, contra Dios. Él pecó contra Dios y lo reconoció de inmediato, no buscó culpables. Ni quiso él evadir la culpa del pecado que había cometido. Y por supuesto que el pecado de David fue peor que el de Saúl. Pero la diferencia entre ellos dos fue la forma en la que enfrentaron sus errores. David una vez reconoce su pecado y viene a Dios de inmediato. Y de inmediato Dios le absuelve con consecuencias, obvio. Pero lo absuelve. Ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque usted que dijo, eso pasó en el Antiguo Testamento. No, vamos a ver en el Nuevo Testamento a dos personajes que vivieron, comieron, anduvieron y fueron enseñados por Jesús. ¿Quiénes son? Judas versus Pedro. Mire qué tremendo lo que vamos a ver ahora, porque vamos a hablar de Judas primero. ¿Qué sucede con Judas? Todo lo que se conocía como Judea, todos nosotros ya lo hemos visto y hemos recibido esta clase, que Judea era la parte del sur. Pero después de lo que sucedió con lo del cautiverio, los 70 años de cautiverio y todo lo que sucedió, sabemos que Israel fue disperso por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, todo Israel queda llamándose Judea, porque Israel fue disperso, ¿verdad? Toda la parte del sur fue llamada Judea. Entonces, ¿qué sucede? Como Judea era toda la parte sur, estaba bajo el imperio romano,
Y vamos a ver un poquito de historia. Hubo una revuelta de los macabeos. Ya sabemos la fiesta de que celebramos a raíz de este gran triunfo de los judíos macabeos, que intentaron quitarse y librarse del yugo de los romanos. Y de alguna forma ellos lo consiguieron, lo lograron, levantando así más cuidado entre los romanos. Y es por ello, por este levantamiento que hubo de los macabeos, de los judíos macabeos en contra de Roma, que ellos cuando vieron la sublevación de estos judíos macabeos, que eran poquitos, y ellos lograron subyugar a este pelotón de Roma, a este imperio de Roma en este tiempo, tuvieron más cuidado, doblaron más la seguridad, se levantaron más oficiales y bueno, ya me imagino yo todo el arsenal que tenían ellos completo, ¿verdad? En contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tenían ellos como un concepto de Mesías, a uno que habría de venir con apariencia militar, un líder estratega que vendría a liberarlos del yugo de Roma. Y más o menos en el año sexto surgió un grupo que se conoce con el nombre de los celotes, celotes con Z, un grupo revolucionario, independentista, fundamentalista, liberalista, defensor de todos los derechos del pueblo de Israel y de las leyes de Israel, de las leyes de la Torá. Se llaman celotes y su nombre se origina por el celo a las leyes de la Torá. Entonces se le llama celotes. Ahora, miremos qué tremendo. El pensamiento de Judas en este tiempo era esto. El pensamiento de Judas, él era revolucionario, independentista, fundamentalista, liberalista, defensor de las leyes de la Torá. Y como todos los judíos en este tiempo, especialmente este grupo de los celotes, tenía como concepto que el Mesías que iba a venir iba a liberar el yugo de Roma a todo el pueblo judío, iba a restaurar la casa de Israel. Si leemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, siempre le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuándo piensa restaurar el reino de Israel? A esto se referían porque estaban esperando un Mesías que viniera con apariencia militar, ¿verdad? Con brazo fuerte, con mano extendida, y que fuera un estratega de guerra para que luchara en contra del yugo de Roma y que los librara a todo el pueblo de Roma. Ese era el pensamiento y la ideología que tenía el grupo de los celotes. Ahora, había también en el grupo de discípulos de Jesús un celote puro, 100% puro, que era Simón, sí, que le dicen, él era un celote puro, con una fuerza impresionante. Pero ¿qué sucedía? Había otro grupo de celotes también, que ellos eran los defensores de las leyes de la Torá. Estos se encargaban, estos usaban un arma que era como una daga en forma de tengo la foto pero no se las puedo mandar ahorita. Era una forma de daga con una forma de un arquito. Estos hombres, estos celotes, que eran encargados de defender las leyes de la Torá y se levantaban en contra de cualquiera que ellos creían que iba en contra de las leyes de la Torá, ellos de inmediato usaban esta daga que se llamaba sicariot. Y la usaban, esta daga la podían meter dentro de la manga de la túnica y solo la sacaban, y con esa ellos le quitaban la vida a aquel que había transgredido la ley, transgredido la Torá y los estatutos y mandamientos de la Torá. Ellos eran celosos de las leyes. Y Judas, bíblicamente y en sus estudios, podemos ver que a él se le llama Judas Iscariote. Esta arma se llamaba sicariot y era una arma que usaban los celotes defensores de la ley de la Torá. Habían varias ramas, ¿verdad?, de los celotes. Ya vimos que Simón sí era de los fuertes, de los que luchaban, de los que peleaban, de los estrategas, pero Judas Iscariote era encargado de pelear por los mandamientos de la Torá. Entonces podemos ver y relacionarlo a Judas
con que el pensamiento de él, de Judas Iscariote, entonces en este tiempo podemos ver y relacionarlo que el pensamiento de él era depurar y liberar. Tenía un pensamiento liberador hacia el pueblo de Israel, o pudo haber sido un pensamiento liberador para el pueblo de Israel, porque Judas anhelaba la venida de un Mesías liberador, pero un Mesías liberador conforme al ideal que él tenía. Y entonces cuando mira a Jesús que se levantaba en contra de todos los fariseos y de todos estos grupos seduceos y todos estos que habían en ese tiempo, y que hacía señales en el día de reposo, y que sanaba al paralítico, y que sanaba al enfermo, y que multiplicaba los peces, y que reunía 15 o 20 mil personas sin ningún problema, Judas entendió y él pudo pensar que Jesús era este libertador, este Mesías liberador que ellos estaban esperando, pero con el ideal de los celotes. Así lo vio Judas. Y mire, para Judas Jesús reunía todas las características de un Mesías liberador. Entonces aquí podemos nosotros ver que el pensamiento de él fue: seremos liberados de Roma. Porque este hombre, imagínense, no tenía problema en reunir 15,000 o 20,000 personas, de multiplicar panes y peces y darle de comer a todo este montón de gente. Por eso la gente le decía: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pero cuando lo ven, cuando Judas ya creía que él era el Mesías liberador, pero mire, hermano, fue tan tremendo el encontronazo de pensamientos de Judas cuando mira a Jesús, que el mensaje que él predicó, empezó a predicar, fue del perdón, amar a su prójimo, llevar la milla extra de aquel que te lo pide. ¿Y quién les pedía llevar una milla extra al pueblo judío? Eran los romanos. Esto fundió el pensamiento que tenía Judas, pero aún así tenía la intención de acelerar la misión de Jesús, porque él miraba que reunía masas. Él sabía, mire el pensamiento estratega de Judas: si miran que lo están crucificando, todo el pueblo se va a rebelar en contra de Roma y ellos van a tener que irse. El pensamiento de Judas nunca fue que muriera, matar a Jesús. Y él entrega a Jesús con la intención de acelerar la misión a la cual él estuvo comprometido toda su vida, de liberar a Israel, a todos los judíos de Roma. Y mire que la actitud que él demuestra, la actitud que Judas demuestra, no esperaba que Jesús fuese condenado y que fuese muerto. Miremos lo que dice Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mire qué tremendo y qué difícil para Judas, que él se arrepintió de lo que él hizo, porque él vio que el ideal, el pensamiento y la estrategia que él tenía en su cabeza como celote no era así. Era el Mesías verdadero que había muerto por toda la humanidad. Pero Judas se arrepintió, pero Judas devolvió las 30 monedas y confesó que había pecado, pero no fue al lugar correcto, sino que él fue y se ahorcó, se hizo daño a sí mismo. ¿Cuántas personas hay? Usted ha visto personas que dicen: es que sí, yo cometí este error porque yo no sirvo para nada, porque yo soy un ignorante, porque yo soy esto, porque yo soy aquello, porque yo soy aquí, porque yo soy allá, porque... Y empiezan a manipular y a autoflagelarse a sí mismos en lugar de reconocer su pecado, su error. Si Judas hubiese ido al Señor y se hubiese postrado al Señor, ¿usted cree que le hubiese sucedido lo que a él le sucedió? Pero no lo hizo así. Ahí dice, en Mateo 27:5, que él salió y se fue y se ahorcó. Devolvió arrepentido las monedas de plata, sí, porque las cosas no le salieron como él pensó. Y él se arrepintió de lo que hizo, sí se arrepintió.
Pero esta es la reacción de una persona que sus planes no le salen como lo había planeado y no pueden con la culpa. Y en lugar de retractarse y arreglar las cosas, mejor terminan destruyéndose a sí mismos. ¿Conoce usted a alguien así? ¿O ha vivido usted en estas circunstancias? Dígame. Disculpa, pero hablando de todo esto, si nos ponemos a pensar, si Judas, ok, hubiera ido y pedido perdón, Jesús lo hubiera perdonado, aunque él lo hizo. Lo hizo porque él sabía que él lo iba a traicionar y todo lo que iba a pasar. Pero si nos ponemos a pensar, los demás discípulos muy posiblemente lo hubieran matado. Ahora, ahí vamos. Dijimos, vamos a ver en el Nuevo Testamento dos personajes que comieron, vivieron y fueron enseñados y caminaron con el Maestro. ¿Quiénes? Judas versus Pedro. ¿Qué sucede con Pedro? Le dice el Señor Jesús en la cena: el pastor será puesto preso y las ovejas se escandalizarán y lo dejarán solo. Y inmediatamente viene Judas con toda su arrogancia, Pedro, y con toda su arrogancia le dice: yo no sé lo que van a hacer todos estos 11 que tienes aquí, Señor, Maestro, pero yo, si 10 veces me toca morir por ti, las 10 veces yo voy a morir. Ay, mijito, tú, le dice el Señor. Tú, Pedro, ¿cómo así? ¿Quién dijo eso? Sabes que no van a haber cantado ni 3 veces, o a las 3 veces que canta el gallo, y tú ya me vas a haber negado 3 veces a mí. No, Maestro, yo no lo voy a... Y él seguía afirmando. Y mira, hermano, en aquel tiempo, en ese tiempo, una criada, una mujer que fuese criada, era menos que nada. La palabra de una criada en ese tiempo valía menos que nada. Y una criada en ese tiempo, que era menos que nada, le dijo a Pedro: tú eres uno de los que andaba con él. Y le dice Pedro: ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Lo primero que él hizo fue ¿qué? Negarlo. Lo primero que él hizo fue negarlo. Él dijo que no, que era mentira y que no era él. Lo segundo, cuando le vuelven a decir: que este es uno de los que andaba con él, porque este se parece a él y anda vestido como él. Y cuando él empieza a decir que, porque lo habían escuchado negando, empieza a insultar a Jesús y le dice: maldito. Y lo insulta y le dice otras cosas. Usted puede buscar la cita bíblica. Esa es la segunda vez que él lo niega. La primera vez lo niega. La segunda vez lo insulta. Y la tercera vez lo maldice. 3 veces. Hermanos, pero mire la actitud de Pedro. Judas lo quería usar para una revolución en contra de Roma, y como no le salió bien lo que planeó, volvió a, según él, arreglar lo que él había hecho que le salió mal, pero no lo pudo arreglar y terminó con él mismo. Pedro, en cambio, en Juan 21:7, dice que cuando Jesús ya había resucitado, apareció en el mar y ellos estaban pescando. Y dice que Pedro se tiró al agua. Se tiró de la barca cuando le dijeron que era él el que lo estaba buscando, y cuando él lo llamó, se tiró de la barca y nadó hasta que llegó a donde él estaba, donde estaba Jesús. Y recordemos la pregunta que Jesús le hizo: Pedro, ¿me amas? Y él le responde, y Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. No le dijo: aquí vengo a arreglar cuentas con vos porque me negaste 3 veces. Ajá, ¿cómo es eso? Que no me conocías y habías andado conmigo. Ajá, ¿cómo es eso que en la cena me dijiste que 10 veces? Vení que te voy a confrontar. Llámenme a los 11 que estuvieron ahí presentes. Vení que te mato una y las otras 9 vos te las arreglas. Imagínense qué tremendo. No sucedió así. Jesús no le preguntó esto. Y aquí podemos ver el remordimiento versus el arrepentimiento. Aquí vemos que Saúl tuvo remordimiento, porque el remordimiento siempre va a destruir vidas, siempre va a destruir a otros. El remordimiento fue lo que destruyó la vida de Judas, porque él corrió al lugar equivocado. En cambio, Pedro
Él se arrepintió y corrió al lugar más seguro, que era la voz de su Jesús, a la voz de su maestro, a la voz de quien lo llamaba. ¿Y qué le dijo? ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Las mismas 3 veces. Con las mismas 3 veces fue absuelto, las mismas 3 veces que lo negó, las mismas 3 preguntas le hizo Jesús: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cuando él respondió, le dijo: apacienta mis ovejas. De esta forma fue absuelto Pedro, pero él corrió al lugar seguro. Mira, hermano, el arrepentimiento es muy diferente al remordimiento, porque ¿a dónde corremos cuando usted y yo fallamos? Cuando le fallamos a un hermano, cuando le fallamos a un hijo, cuando le fallamos a un padre, cuando le fallamos a un amigo, cuando fallamos en el trabajo, ¿dónde corremos? ¿A dónde? Volverse a lastimar uno mismo, amargarse, culparse y golpearse, porque el remordimiento y la culpa está enfocado en uno mismo. Por lo tanto, viene a ser egoísmo. El remordimiento no es nada más que egoísmo, ego, y nunca resuelve las cosas. Y lo que es peor, las empeora, porque hay una ausencia de Dios, porque siempre está basado en que yo me sentí mal. Cuando nos separamos, yo me sentía mal, yo me sentía que no podía vivir sin usted. Y lo peor de todo es que creemos a esas mentiras, a esas falacias. Yo no podía vivir sin usted cuando nos separamos. ¿Y para qué se separó? Si era verdad, ¿para qué se separó? Yo no podía dormir, yo no podía dejar de pensar en usted. El remordimiento está basado en el ego, en el egoísmo, en uno mismo. Mientras que el arrepentimiento, ¿saben qué está basado? El arrepentimiento en correr en pos de quien yo ofendí, a quien yo ofendí. Pedro reconoció que no se trataba de él y reconoció que estuvo mal y fue corriendo a buscar a quien ofendió, a quien negó, a quien maldijo, y fue perdonado y acepto por aquel a quien él había ofendido y a quien le había fallado. Confesar es arrepentirse, hermano. Confesar los pecados, sacarlo de lo oculto. Eso es arrepentirse, porque uno deja de pensar en uno mismo, en lo que van a decir de uno, en lo que van a pensar de uno, y uno se pone a pensar en el daño que cometió, en cómo se siente aquel a quien uno ofendió, en cómo se siente aquel a quien uno le falló. Confesar, arrepentirse, ver las cosas con la perspectiva del que yo ofendí o a quien yo ofendí. Arrepentirse, reconocer que le hice daño a otra persona y cómo se siente la otra persona, o sea, desde la perspectiva del otro. El arrepentimiento me lleva a mí a sentir lo que sintió por lo que yo le causé, por lo que yo le hice. Y esto le agrada al Señor. Y esto hace que seamos absueltos de cualquier falta de redención de Dios a nuestro favor. El arrepentimiento nos absuelve de todo pecado. Vivimos las consecuencias, hermano, pero nos absuelve del pecado porque sabemos reconocer, nos apartamos y vamos en pos de donde tenemos que ir. El arrepentimiento también, hermano, nos lleva a olvidarnos de aquello que hicimos en contra de alguien, y sobre todas las cosas, a quien le toca perdonar, debe olvidar, hermano, cómo con nuestra forma de conducirnos, no la misma, sino demostrar que hemos cambiado, ganarnos la confianza, demostrar que no somos los mismos y que no volveremos a fallar porque aprendimos la lección después de haber sido perdonados, después de haber sido indultados. El arrepentimiento nos lleva a reparar y restituir el daño causado. El arrepentimiento es acudir en la dirección correcta.
Mire, hermano, el arrepentimiento más que todo nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y pensar en aquel a quien nosotros ofendimos. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire qué bonito, hermano. La definición más simple del arrepentimiento es sencillamente volverte a Jesús. Es sencillamente volvernos a Jesús, porque el que actúa con remordimiento, hermano, y escuche bien cuando viene donde usted, el que viene con remordimiento, hermano, ese no está cerca de Jesús, ese no viene de parte de Dios, hermano. Es que yo, pero aquel que viene, te ofendí, te fallé, perdóname. No, pero es que lo hice por culpa del gobierno, es que lo hice por culpa del clima, lo hice porque no salió el sol a tiempo, es que no anocheció a la hora que yo pensé que iban a anochecer, entonces por eso No, hermano, el remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. El arrepentimiento nos hace reconocer que fallamos y que necesitamos ese perdón, que necesitamos ser absueltos de esa falla que cometimos, hermanos. ¿Y cómo vemos quién tiene a Jesús? El que tiene arrepentimiento, el que tiene remordimiento está lejos de Dios, está lejos de Jesús y va en dirección contraria a la de Jesús. Mientras que el que viene arrepentido confesando su pecado, por muy grave que sea, mire lo que sucedió con Pedro, mire lo que sucedió con David. Fueron absueltos, fueron perdonados. ¿Sufrieron las consecuencias? Sí, las sufrieron, pero fueron perdonados. Y no hay cosa mayor que sentirnos perdonados por aquel que todo lo ve, por aquel que todo lo conoce. Por eso dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, hermano. Una de las cosas que podemos hacer cuando estamos arrepentidos es intentar hablar menos de la falla que cometimos, ambas partes, para poder sanar, para poder ser liberados y para poder conquistar esas áreas que un día fueron dañados. Yo deseo, hermano, que Dios pueda ser propicio a tu vida y que puedas tener el entendimiento y el discernimiento para correr a los brazos de Jesús cuando hayas fallado, cuando hayas ofendido, que puedas correr a los brazos de tu Padre amado, que es amplio en perdonar, que Él te va a perdonar y que te esté esperando para absolverte de toda culpa, para redimirte de todo pecado y para ayudarte a llevar las consecuencias en paz, con dignidad, con honra. Gracias al Señor por esta palabra y gloria le damos al Señor por esta palabra. Que el Señor sea tu sustento, que el Señor sea tu aliento, que el Señor sea el que te encuentre en toda circunstancia de tu vida. Y recuerda, no es lo mismo el arrepentimiento con el remordimiento. Tenemos que ser hacedores de la verdad, hacedores de la justicia, hacer lo que a Dios le agrada y obedecer a sus mandamientos y a lo que Él nos manda, lo que Él establece, a lo que Él espera de nosotros, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios bendiga tu semana, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que ponga en ti paz. Que el Señor te llene de misericordia y que la justicia te persiga. Que Dios te sorprenda con provisión de lo alto y que Dios bendiga tus generaciones, que todo lo que tus manos toquen sea prosperado, sea bendecido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Todo espíritu de venganza ahora mismo cae a tierra sin retorno y esta palabra queda sellada con la sangre de Cristo para bien, para hacer lo que ha venido a hacer en la vida de aquellos que le escuchen, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
que hayan testimonios, Señor, que hayan testimonio de lo grande que usted ha hecho y de lo que usted está haciendo en este pueblo, en este tiempo, en este siglo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor bendiga tu semana, hermano, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga todo lo que tus manos toquen y que todo lo que en la planta de tus pies pises sea tomado por heredad para ti y para tu familia, en el nombre de Jesús. Que puedas ver la mano gloriosa del Señor haciendo y obrando milagros sobrenaturales en tu vida, en tus generaciones. Declara la palabra, decreta la palabra, levántate en actos proféticos, levántate que el Señor te está esperando. Acude a los brazos seguros del Señor. Él te espera con sus brazos abiertos para perdonarte. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios bendiga todas las naciones. Que Dios bendiga mi nación, mi casa, mi generación, mi simiente. En el nombre de Jesús queda cubierta con la sangre de Cristo. Que el Señor bendiga a las naciones que escuchen esta palabra. Que hasta donde vas a escuchar esta palabra haga huella y mella en ti, en tu corazón. Que cambie tus pensamientos. Que sea llamado hacedor de portillos, reparador de portillos, en el nombre de Jesús. Que sea llamado como un pacificador en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gracia y el favor de Dios vayan contigo donde quiera que tú vayas, y que así como el Señor estuvo con Moisés delante de él, así vaya la presencia de Dios delante tuyo y de tu familia, siempre y cuando tú hagas la obra de Dios. Tú vayas en pos del Señor, tú te rebeles en contra de todo aquello que va en contra de Cristo, en contra de sus mandamientos, en contra de sus estatutos, y que te apegues y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, hermanito. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Shalom para todos.